San Hilario, obispo de Poitiers, doctor de la Iglesia. San Agustín, quien cita frecuentemente contra los pelagianos la autoridad de San Hilario, le llama el ilustre doctor de las iglesias. San Jerónimo dice que era un hombre de gran elocuencia, la trompeta de los latinos contra los arrianos. En otra parte afirma que en San Cipriano y San Hilario Dios trasplantó dos cedros del mundo a su iglesia. San Hilario nació en Poitiers de una ilustre familia. Él mismo nos dice que fue educado en la idolatría y nos hace una narración detallada de la forma en que Dios le llevó al conocimiento de la fe. La luz de la razón le hizo comprender que siendo el hombre un ser moral y libre, fue creado para ejercitar la paciencia, la templanza y las demás virtudes que merecen una recompensa después de la muerte. Hilario se consagró ardientemente a reflexionar sobre la esencia de Dios y pronto descubrió cuán absurdo es el politeísmo, con lo que llegó al convencimiento de que hay un solo Dios eterno, inmutable, todopoderoso, causa primera de todas las cosas. Sus reflexiones se hallaban en este punto cuando conoció la Sagrada Escritura. La descripción de la existencia de Dios por las palabras «Yo soy el que es» le impresionó profundamente, así como la idea del supremo dominio divino, ilustrado por el inspirado lenguaje de los profetas. La lectura del Nuevo Testamento completó sus investigaciones. San Juan le enseñó desde el primer capítulo de su Evangelio que el Verbo Divino, Dios Hijo, es coeterno y consustancial con el Padre. Habiendo llegado así al conocimiento de la fe, recibió el bautismo a edad un tanto avanzada. Hilario se había casado antes de su conversión y tenía una hija llamada Apra. Su mujer vivía aún cuando fue elegido obispo de Poitiers hacia el año 350. El santo hizo cuanto estuvo en su mano para evitar esa dignidad, pero su humildad no logró más que confirmar al pueblo la rectitud de su elección. Las esperanzas puestas en él no quedaron defraudadas, pues sus eminentes cualidades iluminaron con su brillo no solo la Galia, sino la Iglesia entera. Poco después de su elevación al episcopado compuso, antes de partir al destierro, un comentario sobre el Evangelio de San Mateo, que ha llegado hasta nosotros. El comentario sobre los Salmos lo escribió en el destierro, pero sus principales escritos se refieren al arrianismo. Hilario era un orador y un poeta. Su estilo es elevado y noble, lleno de figuras retóricas y un tanto rebuscado. La longitud de los periodos le hace oscuro por momentos. San Jerónimo se queja de sus largas y tortuosas frases, en las que la retórica sigue viviendo. San Hilario pone a Dios frecuentemente por testigo de que considera como el fin principal de su vida emplear todas sus facultades en darle a conocer al mundo y hacerle amar de los hombres. Igualmente recomienda empezar todas las acciones y conversaciones por la oración. En sus frases se percibe un ardiente deseo del martirio, propio de un alma que no tiene nada que temer de la muerte. San Hilario amaba la verdad sobre todas las cosas y no escatimaba ningún esfuerzo ni rehuía alguno por defenderla. En el Concilio de Milán, en 355, el emperador Constancio pidió a los obispos que firmaran la condenación de San Atanasio. Los que se negaron a hacerlo fueron desterrados y entre ellos se encontraban San Eusebio de Vercelli, Lucifer de Cagliari y San Dionisio de Milán. En esa ocasión San Hilario escribió su primer libro a Constancio, exhortándole a restablecer la paz en la Iglesia. Hilario se separó de los tres obispos arrianos del occidente, Ursacio, Valente y Saturnino, a raíz de lo cual el emperador envió a Juliano el Apóstata, entonces gobernador de la Galia, con la orden de desterrar inmediatamente a Hilario a Frigia. A mediados del año 356 San Hilario partió al destierro, tan alegremente como otros hubieran partido a un viaje de placer, sin arredrarse ante las dificultades y peligros, pues su corazón estaba fincado en Dios,
muy por encima de los halagos y amenazas del mundo. El destierro duró 3 años, y nuestro santo compuso en él varios eruditos tratados. El principal y más estimado es el Tratado de la Trinidad. El nombre de San Hilario de Poitiers está asociado a los primeros himnos latinos. Interviniendo nuevamente en los asuntos de la Iglesia, el emperador reunió un concilio de arrianos en Selecia de Isauria, a fin de neutralizar los decretos del concilio de Nicea. San Hilario, que había pasado ya 3 años en Frigia, fue invitado al concilio por los semiarrianos, quienes esperaban valerse de su autoridad para combatir a los arrianos. Pero sus proposiciones no fueron capaces de doblegar el valor de San Hilario, quien defendió ardientemente los decretos del concilio de Nicea, hasta que, cansado de la controversia, se retiró a Constantinopla. Ahí presentó al emperador una solicitud conocida con el nombre de Segundo Libro a Constancio, en la que le pedía permiso de sostener una discusión pública con Saturnino, el autor de su destierro. Temerosos los arrianos de tal prueba, persuadieron al emperador de que librara al oriente de un hombre que no había cesado de turbar la paz. A resultas de ello, el emperador restituyó a Hilario a la Galia el año 360. San Hilario hizo el viaje a través del Ilírico y de Italia para confirmar a los débiles. Los habitantes de Poitiers le recibieron con grandes demostraciones de alegría, y su antiguo discípulo San Martín fue pronto a reunirse con él. Un sínodo que tuvo lugar en la Galia a instancias de Hilario condenó el concilio de Rímini en 359 y excomulgó y depuso a Saturnino por contumacia. El mismo sínodo acalló los escándalos y restableció la disciplina, la paz y la pureza de la fe. La muerte de Constancio, acaecida en 361, puso fin a la persecución arriana. San Hilario era por temperamento un hombre extremadamente cortés y bondadoso, pero advirtiendo que la bondad no producía los resultados apetecidos, compuso una invectiva contra Constancio, en la que por razones que probablemente nunca conoceremos empleó un lenguaje muy violento. El documento no empezó a circular sino hasta después de la muerte del emperador. El año 364, Hilario emprendió un viaje a Milán para refutar a Auxencio, quien había usurpado dicha sede. En una disputa pública le obligó a confesar que Cristo era verdadero Dios y consustancial con el Padre. San Hilario no se dejó engañar por la hipocresía de Auxencio, al contrario del emperador Valentiniano, a cuyos ojos pasaba por ortodoxo. Hilario murió en Poitiers probablemente en 368, pero es imposible determinar con absoluta certeza el año y el mes de su muerte. El martirologio romano celebra su fiesta el 14 de enero. El Papa Pío IX proclamó a San Hilario doctor de la Iglesia.